En el primer vídeo de esta serie recogíamos la versión aireada por los medios de cómo se produjeron las primeras detenciones en la jornada de reflexión. Vimos cómo el juez Bermúdez no puso en cuestión esa versión de los hechos y se basó en la mochila de Vallecas para determinar que el atentado se perpetró con mochilas bomba, como la que nos dicen apareció en la comisaría de Puente de Vallecas el día 12. En esa asunción de los hechos queda plasmado que el teléfono de la mochila sirvió para temporizar las bombas mediante la alarma del mismo, que la tarjeta SIM que se encontraba en su interior relacionaba a Zugán con los atentados y que el terminal en cuestión llevó a Bazar Top como el lugar donde se compraron los móviles. En ese vídeo no tratamos un aspecto que sí trataremos en este, la relación del teléfono de la mochila con la finca de Morata. En este segundo vídeo vamos a intentar explicar todo aquello que consta en el sumario y que ni mucho menos ha sido sacado a la luz por la globalidad de los medios. Casi toda esta información es pública, pues consta en la parte pública del sumario y aquella que aún no lo es está a disposición de los pocos investigadores que quieren saber la verdad y ya lo han hecho público. Todo lo que vamos a contar a continuación es incongruente con el relato que nos han contado y ha asumido el juez Bermúdez, pero como si predicáramos en el desierto ante la sinrazón, no ha sido tenido en cuenta. Vamos a obviar la poca fiabilidad que nos merece la presencia de la mochila de Vallecas en los trenes y vamos a estudiar tan solo los datos objetivos relacionados con el teléfono y la tarjeta SIM de la mochila. Parece un tanto absurdo colocar un teléfono móvil a modo de temporizador, pues solo interesaría el reloj del mismo, y para eso hay métodos más accesibles, más fiables y sobre todo más seguros para la no identificación del terrorista. Si alguien coloca un móvil como accionador de una bomba, lo primero que se nos ocurre es que sirviera para accionar la carga explosiva mediante una llamada. ¿No les parece? A la policía que investiga el caso, la Brigada Provincial de Madrid, sí le pareció lógico preguntar por las llamadas en el entorno de las estaciones atacadas, incluso antes de saber que hubiera ningún teléfono en ninguna mochila. Según se pudo ver en la vista oral, esto es norma común ante cualquier atentado. También le pareció lógico al juez del Olmo, pues vemos que autorizó la petición no solo para la compañía telefónica, sino para todas las compañías de telefonía móvil. Con esa información podríamos saber muchas cosas. Por ejemplo, si el teléfono de la mochila de Vallecas estaba realmente en los trenes porque hubiera recibido una llamada. Podríamos saber si estaba apagado o encendido y podríamos saber desde qué número se pudieron activar esas bombas en el caso de que el teléfono móvil funcionara como tal. Solo hay un problema. Esos listados de llamadas en las estaciones han desaparecido del sumario o nunca se adjuntaron al mismo. ¿Les parece lógico o indignante? Porque lo primero que consta en el sumario acerca del terminal de la mochila era que el teléfono estaba en disposición de recibir llamadas, pues se encontraba activado. Parece que la policía no lo tenía muy claro, ¿no? De aquí pasamos a la información que ya el día 15 del 3 del 2004 nos aporta Sánchez Manzano, jefe de los CEDAS. Es decir, es él quien nos presenta como más fiable la posibilidad de que la alarma fuera lo que hiciera explotar la carga de la mochila, pero tampoco dice que el teléfono estuviera apagado antes de que él lo recibiera. Con el paso de los días se afianzó esta última versión de que el teléfono accionase la carga por la alarma, sobre todo porque era la coartada perfecta para justificar que el teléfono estuviera apagado y sirviese como activador. Esta contradicción con lo primero que consta en el sumario, que el terminal estaba activado, fue lo que nos han presentado como requisito para relacionar el teléfono de la mochila con el lugar donde nos cuentan se montaron las bombas, la finca de Morata de Tajuña. Eso es lo que nos han repetido por activa y por pasiva. ¿Pero cómo lo argumentan? Cuando un teléfono se encuentra apagado, la compañía telefónica guarda durante un cierto tiempo el lugar donde ese teléfono con una tarjeta dentro se apagó. En el caso de Amena, ese lapso de tiempo es de 72 horas. Después de ese tiempo, no hay forma humana de saber dónde se apagó ese móvil, pues esa información se borra en los sistemas de la compañía.
Según nos cuentan, en el caso de la tarjeta de la mochila de Vallecas, los trabajadores de la compañía dieron con la antena donde se apagó ese teléfono y nos aseguran que fue en una antena que cubre en parte al pueblo de Morata de Tajuña. Además de la tarjeta de la mochila, afirmaron que se apagaron allí otras 6 tarjetas de Amena. Cuando el día 26 del 3 del 2004 la policía localiza la finca y la registra, aparece uno de los envoltorios o sostenes de una tarjeta de Amena. La numeración de esa tarjeta correspondiente a ese sostén era muy parecida a la de la mochila de Vallecas y, qué casualidad, correspondía a una de las 30 tarjetas que el testigo protegido hindú dijo que había vendido a Jamal Zugan. Miel sobre hojuelas para la versión oficial. Acaban de relacionar las tarjetas que supuestamente pasaron por el locutorio de Zugan con la finca donde supuestamente se montaron las bombas, pero no todo encaja tan bien como parece. A la hora de buscar la base documental que soporte la afirmación de los trabajadores de Amena, observamos que no hay ninguna prueba que avale el apagado de esas 6 tarjetas de Amena en esa antena. Nos hemos metido en otro lago. ¿Ustedes no han revisado esos informes por escrito de las 7 tarjetas? ¿Si existen? Nosotros no hemos revisado, no tenemos constancia de comunicaciones por escrito, o no se nos han facilitado para su análisis las comunicaciones que pudiese haber entre la empresa Amena y la policía o el juzgado. No tenemos constancia de esas comunicaciones, o sea que no podemos afirmar si existieron o dejaron de existir, ¿vale? De hecho, hay 2 informes que, avalando la existencia de esa información, dan horas distintas en las cuales estaban esas 6 tarjetas bajo la cobertura de esa antena. Lo único que consta en el sumario es la documentación de que la tarjeta de la mochila sí estuvo en esa antena, pero no se puede discernir si antes o después de los atentados. Tampoco permite esa información recogida en el sumario saber en qué terminal estaba esa tarjeta bajo la cobertura de esa antena. Pero la cuestión se puso aún peor para la versión oficial. En el sostén de esa tarjeta Amena que apareció en el registro de la finca se encontró la huella digital de un argelino que nada tenía que ver con quienes nos dicen que perpetraron el atentado. Pasado el tiempo, las autoridades marroquíes dijeron que esas huellas correspondían a Jamal Almirán, alias El Chino, pero resulta que esas huellas aparecidas en Morata no coinciden con las aparecidas en Leganés y asignadas por la policía a la misma persona. Luego, si las huellas son diferentes, no pueden corresponder al mismo personaje. En resumen, aunque la versión oficial definitiva dice que el teléfono estaba apagado, lo primero que aparece en el sumario es que estaba encendido. Aunque en el sumario se recoge que el juez pide a las compañías telefónicas las llamadas en el entorno de las estaciones, estas llamadas han desaparecido del sumario. En este atentado, que además nos dicen que se hizo con móviles, no se adjuntan al sumario. Se asocia el atentado a la casa de Morata de Tajuña porque dicen que el teléfono iba apagado en los trenes, pero si no es por ese detalle, nunca hubieran podido llegar a esa casa por los móviles. La asociación de la casa con el atentado se basa en unas pruebas que no demuestran nada más que esa tarjeta estuvo en esa BTS de Morata de Tajuña, pero incomprensiblemente no sabemos si antes o después de los atentados. En el registro de esa casa apareció el soporte de una tarjeta de las que dice la versión oficial que vendió Jamal Zugan. En ese soporte había una huella digital de un argelino fichado por la policía, que no es igual a las huellas de quien muere en Leganés. Sin embargo, la versión oficial dice que son la misma persona, Jamal Almirán, cuando eso es imposible. En fin, cosas del 11M.